México acaba de revelar un plan industrial que no solo supera a Canadá, también rebasa a Estados Unidos en el terreno que creían controlar para siempre. Y cuando un país subestimado toma la delantera en manufactura, energía, logística e inteligencia artificial, ya no hablamos de economía, hablamos de poder. Estamos ante la reescritura del mapa industrial de Norteamérica. Y sí, se los voy a mostrar con datos que Washington preferiría destruir antes que permitir que ustedes escuchen. Y es precisamente aquí donde quiero que entiendan la magnitud de lo que acabo de revelarles. Porque cuando México presenta un plan industrial que supera a Canadá y amenaza directamente la estructura productiva de Estados Unidos, no estamos ante una simple evolución económica. Estamos ante la demolición de un modelo que se creyó inamovible durante más de medio siglo. Lo he estudiado durante décadas. El poder industrial norteamericano descansaba en una combinación de manufactura pesada estadounidense, logística canadiense y ensamblaje barato localizado fuera del continente. Esa tríada funcionó porque México nunca fue considerado un competidor real. Washington veía a México como un engrane secundario, útil para labores de bajo valor agregado. Ottawa veía a México como un mercado emergente, nunca como un rival. Hoy, ambos enfrentan un escenario que ni sus asesores más agresivos contemplaron. Permítame ser brutalmente la razón por la que México está superando sus dos vecinos no es coyuntural, es estructural. Estados Unidos arrastra una infraestructura obsoleta, costos energéticos elevadísimos, sindicatos debilitados por décadas de políticas antiobreras y una incapacidad crónica para modernizar sus corredores industriales. Canadá enfrenta un problema distinto, pero igualmente costos logísticos ineficientes, tiempos de exportación que se han disparado en los últimos 6 años y una dependencia artificial del mercado estadounidense. Mientras ellos retrocedían, México hizo algo que muy pocos países han logrado ejecutar sin estrellarse. Rediseñó silenciosamente su arquitectura industrial mientras el continente entero estaba distraído. Desde 2019 hasta hoy, México multiplicó la inversión extranjera directa en sectores estratégicos, no por suerte, sino por redireccionamiento planificado. Las zonas industriales del Bajío, Monterrey, Saltillo, Tijuana y Querétaro, no crecieron como simples polos manufactureros. Se transformaron en nodos de producción con estándares comparables a los de Corea del Sur y Alemania. Y esto es crítico, porque cuando un país logra conectar manufactura avanzada con ventajas logísticas y costos energéticos estables, se vuelve imparable frente a naciones altamente dependientes de infraestructura envejecida como Canadá o de cadenas globales fracturadas como Estados Unidos. El problema, y sé que esta palabra inquieta en Washington, es que México entendió algo que las potencias industriales, el poder económico del siglo XXI, ya no proviene producir más, sino de producir más rápido, más barato y con mayor control sobre los insumos críticos. Y México, al contrario de lo que dice la propaganda norteamericana, hoy controla más insumos críticos de los que Estados Unidos está dispuesto a componentes automotrices, partes electrónicas, maquinaria de precisión, sistemas de ensamblaje. La lista crece cada trimestre y revela una realidad incómoda para el norte. México no solo ensambla, ahora lidera la cadena. Las últimas cifras confirman esta ruptura histórica. Mientras Canadá creció apenas un 1,3% en capacidad industrial en 2024, México superó el 5 a 6%, impulsado por anuncios de Tesla, BMW, General Motors, Intel, Bosch, BYD y decenas de corporaciones de alta tecnología que no buscan mano de obra barata, sino ecosistemas completos. Y eso, un ecosistema completo, es precisamente lo que México construyó sin hacer ruido. Estados Unidos intentó frenar ese avance con subsidios masivos, como los $520 millones para semiconductores. Sin embargo, esos subsidios fueron absorbidos por un sistema corporativo que prioriza dividendos antes que infraestructura. México, en cambio, convirtió cada dólar en parques industriales, ferrocarriles, subestaciones eléctricas, puertos, clústeres tecnológicos y corredores multimodales.
Esto es lo que nadie quiere discutir. Mientras Estados Unidos financiaba guerras y Canadá lidiaba con protestas por proyectos energéticos paralizados, México instalaba sistemas industriales nuevos, eficientes y estratégicamente distribuidos. Y cuando un país moderniza toda su estructura productiva mientras sus vecinos se estancan, el resultado es el liderazgo industrial del continente se desplaza hacia el sur. Y no porque México empuje, sino porque Estados Unidos y Canadá ya no pueden sostener su propio peso. Pero lo más alarmante para ellos y lo más revelador para nosotros es que esta ruptura no termina porque sí. El continente ya está enfrentando el ascenso industrial mexicano, aún no han visto la parte más disruptiva del fenómeno, el nacimiento del nuevo ecosistema manufacturero que México está construyendo pieza por pieza con una precisión que altera por completo las jerarquías económicas de Norteamérica. Porque para comprender la magnitud de este cambio debemos mirar más allá de las cifras y observar la ingeniería económica que México ha construido en silencio. Lo que está emergiendo ante nuestros ojos no es un conjunto disperso de fábricas ni un simple boom de inversión extranjera. Es un ecosistema manufacturero completo, conectado, sofisticado y, lo diré sin rodeos, más dinámico que el de Canadá y mucho más flexible que el de Estados Unidos. Y eso, para un continente acostumbrado a depender de sus viejos centros industriales, es una amenaza estratégica sin precedentes. Durante décadas, la narrativa dominante decía que México solo podía ofrecer mano de obra barata y ensamblaje final. Esa narrativa murió. Hoy México diseña, produce, integra, prueba y envía componentes que antes eran exclusivos de Asia o de los laboratorios avanzados estadounidenses. Y no hablo de pequeñas startups marginales. Hablo de corporaciones globales que han decidido, después de estudiar la región con un nivel de detalle obsesivo, que el único lugar donde pueden operar cadenas de suministro resilientes es territorio mexicano. Permítame ponerlo en términos que cualquier estratega industrial comprenderá. Lo que México ha construido es una red de valor que reemplaza segmentos enteros de manufactura estadounidense. No son maquiladoras 2.0. Son fábricas de precisión que ensamblan sistemas electrónicos, módulos automotrices inteligentes, baterías de segunda generación, piezas de maquinaria CNC, sensores ópticos y equipos de automatización que luego se integran en vehículos, aviones, robots y sistemas industriales que se venden en todo el mundo. Esto hace que México ya no sea un accesorio de la cadena norteamericana, sino su columna vertebral. Los datos más recientes publicados por consultoras globales lo confirman. En los últimos 18 meses, México superó a China como principal socio comercial de los Estados Unidos. Pero lo que la mayoría no entiende es por qué. No se trata solo de costos. Se trata de velocidad, de confiabilidad y de control directo sobre procesos que antes eran vulnerables a tensiones geopolíticas. Mientras China enfrenta restricciones tecnológicas y Estados Unidos lidia con crisis de infraestructura, México entrega algo que nadie más puede dar en esta certidumbre productiva. Esto ha generado un fenómeno que he visto pocas veces en mi carrera académica. Corporaciones que antes operaban únicamente en Estados Unidos ahora dependen directamente de plantas mexicanas para mantener funcionando toda su cadena industrial. Tesla depende de proveedores en Nuevo León. General Motors depende de Querétaro. Intel depende del corredor Bajío Occidente. Boeing y Airbus dependen de las plantas de manufactura avanzada en Chihuahua y Sonora. Cada una de estas empresas lo sabe. Si México detuviera su producción por 48 horas, el continente completo colapsaría logísticamente. Ese es el verdadero cambio. Ese es el poder que nadie en Washington quiere mencionar. Y lo más impresionante no es lo que ya existe, sino lo que está por consolidarse. México está construyendo parques industriales que integran inteligencia artificial, logística robotizada y sistemas de supervisión energética que reducen fallas hasta en un 70%. Estos ecosistemas permiten que una empresa instale en semanas lo que tardaría meses en Estados Unidos o Canadá debido a permisos, costos y regulaciones saturadas.
El resultado es que las corporaciones ya no comparan salarios, comparan eficiencia. Y México, en eficiencia, se ha convertido en el territorio más competitivo del continente. Este fenómeno está generando un efecto dominó que altera el equilibrio de poder corporativo. Cada vez más empresas estadounidenses reubican procesos críticos en México, no para abaratar costos, esa es la narrativa superficial, sino para sobrevivir al nuevo orden industrial. Y cuando un país se convierte en el salvavidas de la industria de su vecino, la relación deja de ser de dependencia hacia México y se transforma en dependencia de México. Y aquí es donde debo ser especialmente enfático. Este nuevo ecosistema manufacturero no es un accidente. Es la consecuencia lógica de un rediseño estratégico que México ejecutó durante años sin que ni Estados Unidos ni Canadá lo percibieran a tiempo. Porque mientras ellos defendían modelos antiguos, México estaba construyendo futuro. Sin embargo, todo este ascenso tendría un límite muy claro si no estuviera acompañado de una infraestructura que supera incluso la de sus dos vecinos. Y esa parte, la que más incomoda al norte, es la que debemos analizar ahora. Porque el verdadero impacto geoeconómico de este fenómeno se vuelve evidente únicamente cuando observamos cómo México logró una infraestructura industrial que hoy deja atrás a Canadá y que ya compite frontalmente con Estados Unidos. Porque cuando uno observa el ecosistema manufacturero mexicano en plena expansión, inevitablemente surge la pregunta que aterra a Washington y desconcierta a Ottawa. ¿Cómo logró México construir una infraestructura capaz de desplazar a dos potencias históricas del continente? La respuesta, aunque incómoda para el norte, es sorprendentemente mientras Canadá y Estados Unidos estiraban hasta el límite sistemas industriales envejecidos, México levantaba desde cero la arquitectura del siglo XXI. Y esto no es una metáfora. Estoy hablando de corredores ferroviarios que no existían hace 5 años, de puertos ampliados con ingeniería de última generación, de autopistas industriales conectadas directamente con zonas manufactureras, de parques logísticos que operan con sensores IA y automatización, de redes eléctricas reforzadas con alianzas internacionales que Washington observa con creciente frustración. México no reparó su infraestructura. La reinventó. Comencemos con un dato que hoy se discute en círculos cerrados del Departamento de Comercio de Estados Unidos. México registró en 2024 más de $46,000 millones en inversión industrial y logística, superando por primera vez la expansión manufacturera combinada de Canadá. No es una tendencia. Es un quiebre estructural. Y ese quiebre se materializa en proyectos concretos que están reconfigurando el mapa económico del continente. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, es una pieza estratégica que Canadá simplemente no puede replicar y que Estados Unidos no puede controlar. Este corredor reduce tiempos de traslado entre océanos a menos de la mitad de lo que tarda un buque en bordear Sudamérica. Las empresas globales lo saben, las navieras lo saben. Y el Pentágono también lo sabe. Porque un país que controla rutas logísticas críticas controla influencia. Y México está entrando en ese terreno con una naturalidad que inquieta a quienes están acostumbrados a dictar las reglas. Pero la infraestructura mexicana no se limita a un solo corredor. Los nuevos parques industriales en Monterrey, Saltillo, Guanajuato, Querétaro y Tijuana están conectados con carreteras de alta eficiencia que reducen tiempos de exportación hasta en un 40 y frente a los puertos estadounidenses en Canadá, una tormenta invernal puede paralizar la logística durante semanas. En México, la operación continuó constante, estable, predecible. Esto, para una corporación global, no es un detalle. Es una ventaja competitiva que cambia decisiones de inversión de miles de millones de dólares. Los puertos mexicanos, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz, están experimentando reformas profundas. Manzanillo es hoy uno de los puertos más rápidos de América, con nuevos patios ferroviarios y sistemas de despacho que compiten con puertos asiáticos. Lázaro Cárdenas se ha convertido en un punto de entrada preferido por empresas que antes dependían del Ombixio.
Seattle, Veracruz está ampliando sus capacidades para manejar carga de alto valor tecnológico. Mientras tanto, Canadá enfrenta congestiones y retrasos que deterioran su reputación logística. Y Estados Unidos opera con puertos saturados que no pueden expandirse al ritmo de la demanda. Y aquí debo ser absolutamente directo. La infraestructura energética mexicana modernizada con inversión nacional y cooperación técnica internacional es hoy más competitiva que la canadiense. Canadá depende de redes eléctricas diseñadas hace más de medio siglo y enfrenta apagones estacionales que afectan la producción industrial. México, por el contrario, ha reforzado sus conexiones eléctricas, diversificado sus fuentes de generación y creado subestaciones específicas para parques industriales. Cuando un país reduce la variabilidad energética, reduce los costos industriales. Y cuando reduce costos, atrae inversión. Y cuando atrae inversión, desplaza a quienes no pueden competir. Todo esto desencadenado un fenómeno que incomoda profundamente la Casa Blanca. México ya no es el socio manufacturero de Estados Unidos. México es el punto de equilibrio que sostiene y a la vez desafía el liderazgo industrial del norte. Si Canadá quiere competir, tendría que reconstruir infraestructura a una escala que sus propios costos lo hacen inviable. Si Estados Unidos quiere recuperar terreno, tendría que modernizar un sistema logístico y energético corroído por décadas de abandono político. Esa es la realidad cruda que pocos quieren admitir. El ascenso industria mexicano se sostiene sobre infraestructura nueva, eficiente y estratégicamente distribuida, mientras Canadá se estanca y Estados Unidos intenta salvar estructuras que ya no sirven al mundo moderno. Y sin embargo, lo que realmente hace temblar a Washington no es la infraestructura física, sino lo que México está construyendo encima de ella. Porque cuando un país combina manufactura avanzada, logística renovada y energía competitiva, solo falta una pieza para desplazar definitivamente a sus competidores. Una revolución tecnológica capaz de alterar las jerarquías del continente. Y esa revolución, la de la inteligencia artificial, los datos y el supercómputo, es exactamente lo que está ocurriendo ahora en México. Porque toda esta arquitectura, corredores, puertos, parques industriales, autopistas y manufactura avanzada sería insuficiente sin un elemento que Estados Unidos asumió, quizá por arrogancia histórica, quizá que México nunca sería capaz de construir un sistema energético robusto, competitivo y estratégico. Y es aquí donde comienza el verdadero desbalance del poder norteamericano. La energía, ese recurso que define quién produce, quién paga y quién domina, está experimentando en México una transformación que Washington simplemente no anticipó. Permítame hablar con la crudeza que este tema exige. Mientras Estados Unidos enfrenta tarifas eléctricas elevadas, redes saturadas y apagones regionales que afectan directamente la producción, México lograr estabilizar su matriz energética con una mezcla de modernización interna y cooperación técnica internacional que no depende, y este es el punto más incómodo para la Casa Blanca, de autorización geopolítica estadounidense. Durante años, analistas norteamericanos creyeron que México nunca podría competir energéticamente porque su infraestructura estaba rezagada. Hoy es precisamente ese rezago lo que jugó a su favor. México no tuvo que parchar un sistema viejo. Lo rediseñó desde su base. Construyó subestaciones nuevas, reforzó líneas de transmisión estratégicas, modernizó refinerías, amplió su capacidad de generación renovable. Lo más importante, integró inteligencia artificial en la supervisión y gestión de demanda energética. Esto coloca a México en un punto que ninguna potencia industrial puede darse el lujo de energía más estable, más barata y más predecible. Y cuando un país produce energía, menor costo que sus vecinos, domina industrias. Esa es una ley económica tan antigua como el propio capitalismo. Hoy, producir un vehículo eléctrico, un chip, un panel solar, un dron industrial o un motor de combustión avanzada cuesta menos en México que en Estados Unidos y cuesta menos que en Canadá. No porque los salarios sean menores. Esa explicación ya quedó obsoleta.
sino porque el costo energético por unidad de producción es significativamente inferior. Les daré un ejemplo que se discute en informes confidenciales de empresas automotrices. Una planta en Texas paga hasta un 27% más por energía industrial que una planta equivalente en Nuevo León. Una planta de semiconductores en Arizona paga hasta un 33% más. No lo hacen por mano de obra barata. Lo hacen porque la matemática energética les favorece. Lo que más inquieta a Estados Unidos no es la energía barata, sino su origen. México está diversificando alianzas energéticas hacia Europa y Asia, construyendo relaciones técnicas y comerciales fuera de la órbita estadounidense. La cooperación con Alemania para tecnologías de refinación, la participación china en proyectos de transmisión y almacenamiento y el creciente involucramiento de empresas europeas en energía renovable han determinado que México reduzca drásticamente su dependencia tecnológica del norte. Y cuando un país con la ubicación estratégica de México deja de depender del know-how energético estadounidense, el equilibrio geopolítico se inclina. Pero aquí viene el punto crítico. Energía barata es solo el principio. Lo que realmente desestabiliza a Washington es que México está integrando esa energía en una cadena industrial impulsada por tecnologías avanzadas. Sin transformación tecnológica, la infraestructura energética sería una ventaja relativa. Con transformación tecnológica, se convierte en una ventaja absoluta. Y ese es el verdadero motivo del nerviosismo en los centros de poder norteamericanos. Porque cuando un país moderniza su red energética al mismo tiempo que expande manufactura, logística y capacidad exportadora, se convierte en un imán para empresas que buscan estabilidad a largo plazo. Esa estabilidad, algo que Estados Unidos ya no puede ofrecer sin enfrentar apagones cuyos botella o disputas interestatales convierte a México en el nuevo núcleo de crecimiento del continente. Sin embargo, debo ser aún más enfático. El ascenso energético mexicano no es la cúspide del fenómeno. Es la plataforma sobre la cual se está montando la transformación más disruptiva de todas. Una transformación que define quién controlará las industrias del futuro, quién utilizará la inteligencia artificial como motor productivo y quién quedará atrapado defendiendo paradigmas tecnológicos que ya no sirven. Porque la verdadera ruptura, la que redefine el poder industrial de Norteamérica, no está solo en la energía, sino en cómo México ha comenzado a dominar territorios que Estados Unidos creyó suyos para siempre. La inteligencia artificial, los datos y el supercómputo. Porque si lo que acabo de describir en materia energética ya es suficiente para alterar el balance de poder en Norteamérica, lo que está sucediendo en México con la inteligencia artificial y el supercómputo es, francamente, una ruptura histórica. Y se los digo con absoluta responsabilidad intelectual. Estados Unidos jamás imaginó que México sería capaz de construir una plataforma tecnológica que no solo compita, sino que empiece a desplazar a Canadá y a desafiar a los centros tecnológicos estadounidenses. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Durante décadas, la hegemonía tecnológica del norte descansó en un supuesto que ni México ni ningún país latinoamericano podría adquirir o desarrollar capacidad de cómputo de alto rendimiento, la escala necesaria para competir con Silicon Valley. Esa fantasía ya no existe. México no está intentando imitar a Estados Unidos. Está construyendo un modelo completamente diferente. Un modelo que combina infraestructura pública, inversión extranjera directa, clústeres privados y sistemas híbridos que permiten acelerar procesos industriales de forma exponencial. Permítame ponerlo en términos que Wall Street ha empezado a reconocer con preocupación. México está instalando centros de supercómputo que no dependen de las grandes corporaciones estadounidenses y que, en muchos casos, operan con tecnologías de procesamiento desarrolladas en cooperación con Europa y Asia. Eso significa, por primera vez en la historia moderna del continente, Estados Unidos no controla la arquitectura tecnológica de su vecino del sur. Y es aquí donde el panorama se vuelve aún más crítico para Washington. Porque esta expansión tecnológica no está aislada en universidades o laboratorios desconectados del mundo real.
Está integrada directamente en los parques industriales del Bajío, en las zonas de manufactura avanzada de Monterrey, en los corredores tecnológicos de Guadalajara y en una red de centros de análisis de datos que permiten a México ofrecer algo que ningún otro país de una infraestructura productiva alimentada por IA desde el diseño hasta la exportación final. Los informes recientes de firmas de inversión revelan un dato que debería retumbar en el Congreso estadounidense. En los últimos 24 meses, 73 empresas norteamericanas han trasladado parte de sus operaciones analíticas y de procesamiento de datos a México. Este movimiento, silencioso para el público, pero estruendoso para los estrategas, cambia radicalmente la estructura de dependencia tecnológica en Norteamérica. Antes, México dependía de plataformas estadounidenses. Hoy Estados Unidos depende de la capacidad de procesamiento instalada en México para sostener sus propias cadenas productivas. Y esto genera un efecto geoeconómico que muy pocos analistas están dispuestos a. La IA mexicana no solo impulsa la industria mexicana, impulsa la estadounidense. Cuando un país se convierte en el motor tecnológico de su vecino, estamos ante una reconfiguración completa del orden industrial. Lo que comenzó como un nearshoring se ha transformado en una transferencia estructural de poder. Las implicaciones no terminan ahí. La integración de IA en procesos industriales mexicanos permite lo que en economía llamamos ultraoptimización continua. Líneas de producción que se ajustan en tiempo real, logística que se reorganiza automáticamente ante la menor fluctuación y sistemas energéticos que se calibran con precisión quirúrgica. A diferencia de Estados Unidos, donde la infraestructura fragmentada dificulta la adopción masiva de estas tecnologías, México está aplicándolas sobre un sistema nuevo, cohesivo y alineado con su expansión industrial. Además, la aparición de clústeres híbridos público-privados ha generado una ventaja inesperada. México puede experimentar más rápido que Estados Unidos. Silicon Valley está atrapado entre marcos regulatorios rígidos y presiones corporativas internas. México, en cambio, está aprovechando el momento para probar arquitecturas, modelos y plataformas con una velocidad que sorprende incluso a consultoras tecnológicas europeas. Esta velocidad, combinada con la energía barata y la infraestructura moderna, está creando un ecosistema donde la innovación ocurre a un ritmo que Estados Unidos simplemente no puede igualar sin una reforma profunda que el sistema político estadounidense no parece capaz de aprobar. Pero quizás lo más decisivo es la inteligencia artificial mexicana. Está comenzando a controlar variables industriales que solían ser exclusivas de instituciones estadounidenses. Me refiero a calibración de maquinaria de alta precisión, análisis estadístico de defectos, predicción de fallas, modelado de procesos químicos, optimización térmica y cientos de microprocesos que determinan quién produce más rápido y con menos errores. Cuando un país domina la IA que controla su propia producción, domina su destino económico. Cuando domina la IA que controla la producción del continente, domina el futuro. Y ese es el punto exacto donde Estados Unidos se encuentra hoy ante un México que ya no participa en la economía norteamericana, sino que empieza a dirigirla desde sus bases tecnológicas. Un México que no solo produce bienes, sino que produce la información que permite producirlos. Un México que dejó de ser periferia y se convirtió en motor central. Sin embargo, para entender por qué este avance tecnológico genera tanto nerviosismo en Washington y Ottawa, debemos observar otra dimensión del fenómeno: la dependencia que Estados Unidos está desarrollando hacia suministro industrial que proviene de México. Porque una cosa es que México produzca más barato y más rápido, pero otra muy distinta y mucho más peligrosa para el norte es que México se convierta en el proveedor indispensable de los insumos que sostienen al imperio. Y es exactamente ahí donde nos llevará el siguiente, porque si hasta aquí hemos hablado de manufactura, infraestructura, energía e inteligencia artificial, ahora llegamos al punto donde el discurso deja de ser analítico y se convierte en alarma estratégica. Y créanme, este es el punto que Washington intenta esconder bajo cualquier cortina mediática. Me refiero a la dependencia industrial que Estados Unidos ha desarrollado hacia México. Una dependencia profunda, estructural y,
para los estrategas militares norteamericanos, peligrosamente irreversible. Durante décadas, la narrativa oficial decía que México dependía de Estados Unidos para sostener su economía. Pero hoy los datos cuentan una historia completamente distinta. Estados Unidos necesita a México para mantener funcionando todo su aparato productivo. No algunos sectores, no ciertas cadenas, no industrias aisladas. Todo, desde autopartes hasta componentes aeroespaciales, desde sistemas electrónicos hasta maquinaria de precisión, desde baterías industriales hasta dispositivos médicos, desde chips de potencia hasta estructuras metálicas complejas. La cifra más reciente filtrada en un análisis interno del Departamento de Seguridad Nacional debería encender alarmas en cualquier sala de situación militar. El 38% de los suministros industriales de reposición de Estados Unidos provienen de México. Y no hablo de piezas superficiales o fáciles de reemplazar. Hablo de insumos críticos. Aquellos que determinan si una fábrica sigue produciendo o se detiene. Aquellos que definen literalmente si una cadena logística vive o muere. Permítanme ser completamente claro. Si México detuviera su flujo industrial por tan solo 72 horas, la capacidad productiva estadounidense sufriría un colapso sin precedentes. No es una exageración retórica. Es un cálculo técnico. Las líneas de ensamblaje automotriz se paralizarían. Los sistemas aeroespaciales enfrentarían déficits severos. Las industrias de defensa sufrirían retrasos críticos. La maquinaria agrícola quedaría incompleta. Los hospitales enfrentarían escasez inmediata de insumos especializados. Y el sector tecnológico, particularmente que depende de módulos electrónicos fabricados en México, entraría en crisis. Estados Unidos ya lo sabe. Lo sabe su industria privada, lo saben sus analistas económicos. Y, sobre todo, lo sabe el Pentágono. Y la razón es la ubicación estratégica de México, combinada con su infraestructura renovada, lo convierte en el único proveedor confiable de productos e insumos críticos para la economía norteamericana. China ya no es confiable por razones geopolíticas. Europa no es suficiente en escala. Canadá no tiene capacidad industrial para competir. Solo México puede sostener ese flujo constante, rápido y flexible que Estados Unidos necesita desesperadamente. Y esta dependencia se profundiza cada trimestre. De hecho, los informes internos de corporaciones como Ford, Lockheed Martin, Caterpillar o Honeywell Intel reconocen que la resiliencia de sus cadenas productivas depende hoy más de México que de cualquier otro país. México se ha convertido silenciosamente en el amortiguador industrial que protege al imperio de sus propias vulnerabilidades. Sin embargo, la parte más delicada no es la dependencia económica, es la dependencia estratégica. Cuando un país controla insumos críticos que alimentan a la industria militar de un imperio, altera el equilibrio geopolítico. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en un siglo, Estados Unidos debe considerar la estabilidad y las prioridades de México como un componente central de su propia seguridad nacional. El Pentágono jamás lo dirá públicamente, pero lo comprende. Si México decide reorganizar sus flujos industriales, diversificar sus mercados o priorizar su propio crecimiento interno, Estados Unidos no tiene forma de sustituir esa capacidad. Ninguna. Esa asimetría coloca a México en una posición de influencia que no existía ni siquiera durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni durante la consolidación del TEMEC. Estamos ante una reconfiguración del poder continental que obliga a Washington a ajustar su propia estrategia de largo plazo. Pero esta dependencia no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia lógica de la reestructuración productiva que hemos venido analizando. Estados Unidos depende de México porque México controla rutas, insumos, tecnología e infraestructura. Y cuando un país concentra esos elementos, al mismo tiempo adquiere una herramienta que redefine jerarquías, la capacidad de moldear el orden logístico del continente. Y es exactamente ahí donde debemos ir ahora. Porque la dependencia estadounidense, por profunda que sea,
solo cobra sentido cuando observamos la pieza final que México está un nuevo orden logístico continental que reduce tiempos, controla flujos y convierte a México en el nodo indispensable de Norteamérica. Y ese nuevo orden, que cambia la forma en que se mueve cada mercancía en el continente, es lo que veremos en el siguiente punto. Porque la dependencia estadounidense hacia México no puede entenderse sin observar la última pieza que ha terminado de romper el equilibrio histórico de Norteamérica, la reorganización total del sistema logístico continental. Y lo diré con toda claridad. México no solo participa en este nuevo orden. Lo está dirigiendo Washington. No lo reconoce públicamente, pero lo admite en privado. Ottawa aún intenta comprenderlo. Mientras tanto, las grandes corporaciones globales ya han ajustado sus estrategias para operar bajo esta nueva realidad. La lógica tradicional decía que los flujos comerciales de Norteamérica se articulaban desde el norte hacia el sur. Canadá producía materias primas y componentes clave. Estados Unidos ensamblaba y distribuía y México aportaba manufactura complementaria. Ese esquema ya no existe. Hoy la articulación es horizontal, transversal y por primera vez en la historia moderna del continente, está anclada en territorio mexicano. La razón es México ha construido rutas más rápidas, más eficientes, más integradas y menos vulnerables que las de sus dos vecinos. Comencemos con un hecho que está generando discusiones en los comités de logística del Congreso estadounidense. Los tiempos de exportación desde México hacia los principales centros manufactureros de Estado se han reducido entre un 35% y un 52% dependiendo del corredor. Esto no es el resultado de una sola obra. Es el resultado de la interconexión de múltiples carreteras industriales de nueva generación, puertos ampliados, parques logísticos conectados a redes ferroviarias y una infraestructura energética que sostiene operaciones 24/7 sin interrupciones. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es solo la punta del iceberg. Este corredor convirtió a México en la alternativa más eficiente al Canal de Panamá no por competir en volumen, sino por competir en velocidad. Las empresas no buscan mover más carga. Buscan moverla más rápido, con menos riesgo y con menos costos. México ofrece exactamente eso. El resultado ha sido que navieras asiáticas, europeas y estadounidenses comenzaron a utilizar el istmo como un punto de redistribución continental. Esto no solo altera las rutas marítimas. Altera los mapas de poder económico. Pero quizás la innovación más profunda está ocurriendo en el interior del país. Los parques logísticos inteligentes ubicados estratégicamente en Monterrey, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Saltillo, Tijuana y Guadalajara operan con sistemas de inteligencia artificial que gestionan en tiempo real inventarios, cadenas de frío, rutas de abastecimiento y nodos de transporte. En Estados Unidos, estos sistemas requieren infraestructura adicional. En México ya están integrados. Y cuando una red logística opera con IA desde su origen, la eficiencia se vuelve exponencial. Los nuevos corredores ferroviarios, como en México o Texas, han reducido tiempos de cruce fronterizo en más del 40%. Y aquí hay otro punto crítico. México está ampliando rutas ferroviarias que conectan directamente con hubs industriales sin pasar por centros saturados esto significa que México está creando de facto un bypass al congestionado sistema logístico estadounidense. Para las empresas globales, esto no es solo conveniente, es revolucionario. Los puertos mexicanos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, están operando con niveles de eficiencia que ya superan tanto Vancouver como varios puertos de la costa oeste estadounidense. Mientras Long Beach y Seattle enfrentan saturación crónica, México procesa carga con mayor rapidez, menos retrasos y mayor integración ferroviaria. No es casualidad que empresas como Tesla, Samsung, Toyota, Maersk, DHL y Bus estén redireccionando cadenas logísticas completas a través de México. Y hay un fenómeno aún más. México controla ahora el flujo de bienes intermedios que permiten que la industria estadounidense siga produciendo.
Si Estados Unidos detiene sus importaciones desde México, su industria pierde acceso a componentes críticos. Pero si México detiene sus importaciones desde Estados Unidos, su industria puede reemplazar proveedurías con Asia o Europa en cuestión de semanas. Esta asimetría, una de las más delicadas del continente, coloca a México en una posición de resiliencia que Washington no puede igualar. En el análisis geoeconómico, esto tiene una ventaja estructural irreversible. Una ventaja que no se logra con un tratado, ni con una fábrica, ni con una inversión puntual. Se logra cuando un país consigue alinear infraestructura, energía, manufactura, tecnología y logística en una sola red funcional. Y eso es exactamente lo que México ha hecho. Pero el impacto final de este nuevo orden logístico no es la velocidad ni la eficiencia. Es la influencia. Porque el país que controla las rutas de abastecimiento controla las decisiones estratégicas del continente. Y hoy, cada vez más corporaciones y cada vez más gobiernos reconocen que México se ha convertido en el punto de articulación indispensable de Norteamérica. Y sin embargo, todavía no hemos considerado la consecuencia más poderosa del efecto político, económico y diplomático que emerge cuando un país pasa de ser un participante secundario a convertirse en el eje del comercio continental. Un país que supera a Canadá, desafía a Estados Unidos y redefine el futuro industrial de Norteamérica. Ese impacto, el estratégico, el global, el que altera la arquitectura del poder mismo, es lo que analizaremos a continuación. Porque si el nuevo orden logístico del continente ya redefine cómo se mueve cada mercancía en Norteamérica, lo que realmente está sacudiendo Washington y desconcertando Ottawa es la consecuencia estratégica de todo este reacomodo. Y quiero que entiendan esto con absoluta claridad. Estamos presenciando el ascenso de México como potencia industrial estructural, no coyuntural. Potencia que no depende de subsidios extraordinarios ni de favores geopolíticos ni de SOX temporales. Potencia construida sobre infraestructura, manufactura, energía, tecnología y logística. Es decir, sobre los 5 pilares que definen quién controla una región. Durante décadas, la posición de México en la arquitectura norteamericana era casi ceremonial. Estados Unidos, Canadá apoyaba y México se adaptaba. Hoy ese triángulo se ha invertido por completo. Canadá intenta mantener un lugar en un tablero que ya no gira a su alrededor. Estados Unidos, atrapado en su laberinto político interno, observa cómo su influencia económica se fragmenta. Y México, sin recurrir a agresión y confrontación, simplemente se mueve hacia adelante, ocupando el espacio que dejaron sus dos vecinos. Washington se enfrenta a un dilema que ni los estrategas del Departamento de Estado ni los analistas del Pentágono imaginaron tener que discutir en este siglo. ¿Cómo se gestiona un continente donde Estados Unidos ya no es el centro funcional del sistema productivo? Porque esa es la nueva realidad. Los números, los flujos, las inversiones y las cadenas de valor no mienten. México no está creciendo. México está liderando el crecimiento del continente. No está integrándose al sistema, está rediseñándolo. La evidencia es brutal. Mientras la inversión manufacturera estadounidense avanza con titubeos debido a costos energéticos, conflictos políticos y falta de infraestructura moderna, México registra momentos históricos en atracción de capital. No hablamos de capital especulativo. Hablamos de capital industrial. Máquinas, robots, líneas de ensamblaje, laboratorios, centros de IA, clústeres aeroespaciales, parques energéticos. Activos tangibles. Activos que definen el futuro. Canadá, por su parte, enfrenta un problema que pocas veces menciona. Su dependencia logística hacia rutas saturadas y su incapacidad para competir en costos y velocidad frente a México. Su stock industrial envejece, su fuerza laboral se reduce y sus políticas energéticas, aunque avanzadas, no pueden compensar la falta de infraestructura cercana a los centros de consumo norteamericanos. El resultado es inevitable. Un rezago relativo que se profundiza con cada trimestre.
Y aquí está la parte que Estados Unidos jamás admitirá: México ha adquirido la capacidad de influir en decisiones que antes eran exclusivas de Ucrania. Washington, no por fuerza militar ni por presión política, sino por algo más: control de los flujos industriales. Un país que define cómo, dónde y cuándo se mueven los bienes estratégicos, define también el ritmo económico del continente. Y quien define el ritmo económico, define el poder. Las corporaciones lo saben, los mercados lo saben, los gobiernos extranjeros lo saben. Y ahora, finalmente, los ciudadanos comienzan a intuirlo. Porque cada vez que una empresa reubica un centro de producción hacia México, cada vez que un puerto mexicano desplaza a uno estadounidense, cada vez que una empresa estadounidense depende de componentes fabricados en Monterrey o Querétaro, la realidad se vuelve más visible. México es el nuevo eje económico de Norteamérica. Pero este ascenso no es aislado. Tiene implicaciones diplomáticas profundas. Un México industrialmente fortalecido tiene mayor poder de negociación en tratados, en alianzas, en acuerdos energéticos, en estándares tecnológicos. Puede influir en estrategias continentales, puede atraer socios que antes evitaban la región y puede posicionarse como intermediario entre bloques económicos globales. Este poder blando, el poder de ser indispensable, es más efectivo que cualquier músculo militar. Y sin embargo, el impacto más transformador es interno. México está dejando de verse a sí mismo como una economía subordinada y está comenzando a actuar como una nación que entiende su relevancia estructural. Esta transición psicológica del país que se ajusta al país que define el ajuste es tan determinante como la infraestructura física. Porque ningún ascenso es sostenible si la propia nación no reconoce que tiene derecho a ocupar un lugar central en el tablero continental. Ahora bien, para comprender hacia dónde se dirige este nuevo equilibrio, debemos analizar no solo el ascenso de México, sino la caída relativa de sus dos vecinos. Estados Unidos enfrenta una crisis interna de gobernabilidad económica sin precedentes, tensiones políticas, deuda creciente, infraestructura obsoleta, costos energéticos imposibles de sostener y una incapacidad profunda para ejecutar reformas estructurales. Canadá enfrenta un dilema similar, aunque menos drama: a altos costos, falta de escala, dependencia estadounidense y una geografía que limita la eficiencia logística. México, en cambio, rompe con esas limitaciones. Expande entera, rediseña, se adapta y, sobre todo, avanza sin necesidad de replicar modelos ajenos. Está construyendo el suyo propio. Y es precisamente ese ascenso independiente, nacido de estrategia, no de accidente, el que abre la puerta a la pregunta que implica para el futuro de Norteamérica. ¿Que México haya superado a Canadá y desafiado el dominio industrial de EU? ¿Qué significa para la geopolítica continental? ¿Qué significa para el poder económico global? Eso es lo que en este análisis debíamos llegar a entender. Y ahora que el panorama está claro, solo queda una cosa por decirle al público: lo que los gobiernos no quieren que escuchen. Si este análisis reveló un México que los medios jamás se atreven a mostrar, entonces necesito que hagan algo imprescindible. Compartan este video. No por mí, sino porque el poder económico se redefine cuando la información circula entre quienes deben entenderla. Yo he dedicado décadas a estudiar imperios, crisis y transiciones. Y sé reconocer cuando un país está cambiando el rumbo de la historia. México lo está haciendo ahora. Si queremos que esta verdad llegue a quienes aún viven atrapados en la narrativa antigua, este es el momento.